Hola muchachos, buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué horas estén viendo esto. Me quiero presentar, me llamo Sergio Jorge, eh, voy a ser su ayudante provisional de esta materia de análisis matemático 1. Les cuento un poquito de mí rápido, soy matemático, ya acabé la licenciatura, estoy en proceso de titulación y pues las ramas que más me interesaron o que más me interesan es el análisis matemático, ¿no? Sobre todo temas que tienen que ver con análisis funcional y cosas de teoría de la medida y análisis de Fourier, ¿no? Incluso también temas relacionados a las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sale? Entonces, pues para mí es un gusto y un honor que me hayan considerado para ayudarles, digamos, en esta parte del curso. Les comento que ahorita pues no me encuentro en la ciudad, por lo que las clases las voy a dar de manera este, remota, ¿no? En este caso, el plan es que nos podamos conectar a la hora de clase por una liga ya sea de Zoom o de Meet, que eso se los iremos sabiendo a lo largo de la semana, y tomar la clase de manera sincrónica, ¿no? Pero de manera remota. En este caso, pues por las cuestiones que se fueron dando, voy a entrar hoy día viernes de manera asincrónica, pero espero que a partir de la siguiente semana nos podamos reunir de manera sincrónica e incluso si se da la oportunidad de tomar alguna clase sincrónica en la facultad, ¿no? Entonces, abajo les dejo mis datos, ¿no? Mi correo, y el canal de YouTube donde vamos a subir las clases. Ese canal ya lo había usado antes en pandemia para subir algunas clases. Entonces, ahí encontrarán cosas, no de este curso, pero bueno, también hay cosas de análisis matemático 2 y otras cosillas por ahí, por si les interesa, ¿no? Les recomiendo que, aunque sea por el semestre de hoy, se suscriban para que les lleguen las notificaciones de lo que se va haciendo en ese canal. Igual espero que tengamos una muy buena comunicación por Classroom. Y si es necesario, pues podremos hacer un grupo de Telegram, ¿no? Para mantener esta buena comunicación, que es muy importante. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, pues eso ya lo iremos viendo a lo largo de la semana, pero las clases van a ser los martes y jueves. Y pues las demás cosas pues se las haré saber lo más pronto posible por Classroom. A ver, ahora vamos a pasar ya a temas de la clase, ¿no? Entonces, pues en esta primera sesión vamos a ver un tema muy importante que es el tema de conjuntos compactos, ¿no? Entonces, antes de empezar a ver el tema, me gustaría platicar acerca de estos conjuntos y por qué es importante su estudio. Luego, pues vamos a empezar a dar definiciones, algunos ejemplos y empezaremos a demostrar algunas cosas. Entonces, recordemos que una de las cosas como más importantes que nosotros estudiamos en cálculo, pues es justamente las funciones de R o de Rn en R, ¿no? Y justamente uno de los objetivos con los cuales, ¿no? Fue hecho el cálculo, pues es poder dar criterios para poder maximizar o minimizar funciones, ¿no? En este caso, una de las cosas que se vieron en sus cursos previos es que si teníamos una función, por ejemplo, continua, que estuviera definida en un conjunto compacto, pues esta función siempre alcanzaba su máximo y su mínimo, ¿no? Entonces, pues al menos para tener esta garantía de que podemos encontrar minimizantes o maximizantes en un entorno, pues si el entorno se comporta de una forma especial, que en este caso esa forma especial es que el conjunto sea compacto, siempre podemos garantizar que haya máximos y mínimos. Esa es una de los temas como más importantes, ¿no? Y bueno, ahora, qué se hace o cuál es el símil en análisis, ¿no? Pues en cálculo ustedes estudiaron lo que son funciones, les digo, de un espacio muy bonito, ¿no? Que es R o Rn, a otro espacio, ¿no? Que es R o Rn, ¿no? Espacios lindos y bonitos. Entonces, una idea de lo que se va a hacer aquí o un poquito más adelante, es que ustedes puedan desarrollar una teoría similar, pero
ya no de funciones de espacios lindos, sino de funciones de espacios un poco más complicados. De hecho, aquí se están estudiando pues espacios de funciones, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ¿por qué se estudian este tipo de espacios y por qué se hace todo eso? Pues básicamente porque todo viene a través de las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones diferenciales eh, como que abrieron un parteaguas en la matemática, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a entrar en muchos detalles de esos, pero resulta que se descubrió que resolver una ecuación diferencial ordinaria o parcial, pues es equivalente a encontrar máximos o mínimos de funcionales, ¿no? Los funcionales son funciones que van de un espacio de funciones a los reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrar geodésicas, se reduce a maximizar o minimizar un funcional, resolver ecuaciones de onda o ecuaciones de calor, ¿no? La ecuación de Laplace, pues también se reduce a algo que se llama el principio de Dirichlet, ¿no? Que se reduce otra vez a encontrar funcionales, máximos y mínimos de funcionales, el problema de la braquistócrona, el problema de las bombas de jabón, el problema de pues el problema de maximizar y minimizar energías es un problema muy importante en lo que es la física, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, pues resulta que son equivalentes a maximizar y minimizar funcionales. Y bueno, antes se pensaba que estos funcionales siempre alcanzaban sus máximos y mínimos, pues por porque la naturaleza así lo hacía, ¿no? Así como que era un argumento físico, ¿no? O sea, ellos como que pensaban, ¿no? Los matemáticos, que no había como problemas, ¿no? Que siempre existía una configuración de energía o algo que te maximizara o te minimizara las cosas, ¿no? Cosa que, bueno, que después llegó Weierstrass y nos mostró que no es cierto, ¿no? Él da un ejemplo de un funcional, pues que no acepta máximos y mínimos, ¿no? Entonces, justamente el poder, si tuviéramos un teorema, digamos, parecido al que tuvimos en cálculo, es decir, tuviéramos un teorema que diga que si tenemos un conjunto compacto y un funcional continuo, pues entonces podemos alcanzar máximos y mínimos, pues sería como sería como tener un teorema de existencia, ¿no? Y unicidad, ¿no? Para poder, bueno, de existencia al menos, para poder resolver pues las ecuaciones, ¿no? Bueno, básicamente espero me hayan entendido un poco, pero la idea es como esa, ¿no? O sea, la idea es que en un futuro ustedes van a trabajar sobre espacios de funciones y van a querer y van a preguntarse en ese espacio de funciones cómo es un conjunto compacto, ¿no? Se hablará de la compacidad dependiendo de cada espacio, pero podremos tener como resultados muy generales o muy globales en espacios métricos sobre la compacidad, ¿sale? Entonces, la idea es pues estudiar estos resultados muy muy generales en compacidad y como ir como comparándolos con los resultados de compacidad que nosotros teníamos en cálculo. Básicamente es como la idea de esta parte del curso. ¿Y por qué lo estamos viendo, no? Porque a veces este, no sé, a veces es poco natural, ¿no? O no tienen como idea de por qué se ven los temas, ¿no? Parece como que no saben a dónde van, ¿no? Entonces una idea es explicarles un poquito a dónde van y por qué van a ser importantes esas cosas. Y ahora sí que ya tengan con más o menos todo eso, pues ahora sí entrarle a la teoría, ¿sale? Entonces, bueno, eso es como una pequeña así, introducción de por qué es importante la compacidad. No solo la compacidad trascendió para esta cosa de máximos y mínimos, digamos, es la parte que a mí me gusta pensarlo, pero incluso la compacidad es algo que se estudia ya en abstracto, en espacios pues, generales topológicos, y ver qué propiedades como especiales tiene, ¿no? De hecho, el concepto de compacidad nace como tal cuando se quiere definir lo que es la medida en R o en Rn, ¿no? El concepto de medida, que es un concepto que se estudiará en análisis 2, justamente cuando están viendo propiedades sobre esa función de medida sobre intervalos, pues se dan cuenta que necesitan garantizar este concepto de compacidad, ¿no? Ahí es donde Borel eh,
pues demuestra por primera vez que el intervalo 0, 1 cerrado es compacto, ¿vale? Entonces, les digo, la compacidad pues tiene como mucha historia, es difícil a veces rastrear de dónde salen los conceptos, pero yo les puedo decir que es un concepto fundamental e importante en el estudio de lo que es el análisis, ¿no? Y bueno, ya les mencioné un poquito de la física y un poquito de hecho de esta de la geometría, ¿no? Las geodésicas pues son, se pueden ver como funcionales, ¿vale? Ok. Bueno, pues después de todo este choro mareador, pues vamos a empezar con la clase, ¿sale? Entonces, quisiera recordarles algunas cosas que ustedes vieron en sus cursos previos. Ahorita me tomé la libertad de escribir la clase y la vamos a ir checando poco a poco, ¿sale? Entonces, este... bueno, teoremas importantes que ustedes vieron en R o en RN, pues son los siguientes, ¿no? Un teorema muy importante que ustedes revisaron es que un conjunto es compacto, sí, solo sí, aquí lo anoté, toda sucesión, eh, contenida, toda sucesión de un compacto tiene una subsucesión convergente, básicamente es esta parte, ¿no? Esa es una caracterización que ustedes revisaron en cálculo 3 sobre conjuntos compactos, ¿no? Un conjunto es compacto, sí, solo sí, toda sucesión tiene una subsucesión convergente, ¿sale? Este, Otro teorema importante es que la compacidad, bueno, que la compacidad se preserva bajo funciones continuas, ¿no? Que es esto de los máximos y los mínimos, básicamente, ¿no? ¿Qué es esta parte? Si un conjunto es compacto y se le aplica una función continual, pues la imagen del conjunto también será compacta, ¿no? Esto es otro teorema clásico de cálculo. Otro teorema importantísimo es el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Que dice que todo conjunto infinito y acotado tiene al menos un punto de acumulación. ¿Sale? También importantísimo. Y aquí justamente es lo que se estudiará a partir de todos estos conceptos, pues es pues la compacidad en un espacio de funciones. Este teorema lo veremos más adelante, que se llama el teorema de Arcellascoli. Nos va a caracterizar los conjuntos compactos en el espacio de funciones continuas, este, sobre conjuntos compactos, ¿sale? Entonces vamos a poder caracterizar los compactos del espacio de funciones, ¿no? Así como teníamos un teorema para Rn, que un conjunto es compacto si solo si es cerrado y acotado, pues vamos a tener un teorema equivalente, pero para un espacio de funciones, ¿no? Que es muy difícil, es muy difícil a veces dar una caracterización así precisa y exacta de lo que es un compacto en un espacio de funciones. Y no, es muy difícil, pero al mismo tiempo también es algo que se requiere y que se necesita saber, ¿no? Para poder atacar ciertos problemas, ya sea de la física, de las CDPs, etcétera, ¿sale? Y bueno, aquí les anoté que la compacidad es una propiedad esencial para garantizar la existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ok, entonces quisiera recordarles algunas cosas, ¿no? Una de las cosas es que, pues, ¿cómo definen compacidad cómo definen compacidad en R, ¿no? Pues recuerden que ustedes definen la compacidad en R, les digo, de distintas maneras. Entonces les voy a poner como un teorema general que ustedes ven en Rn, ¿no? O sea, dicen, a ver, entonces, es un teorema. Sea acá un conjunto compacto, bueno, sea acá un subconjunto, perdón, de Rn, son equivalentes por los siguientes enunciados. K es compacto,
K es cerrado y acotado. Y la tercera caracterización que ustedes dan es que para toda sucesión, toda xn sucesión contenida en K, tiene una subsucesión, subsucesión convergente en K. ¿Sale? Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo definimos compactos en espacios métricos? O sea, lo podemos definir a través de cerrados y acotados, lo podemos definir a través de sucesiones, o también lo podemos definir a través de algo que ustedes llaman cubiertas, ¿no? Entonces, otra caracterización. Aquí cada compacto se entiende que este, toda, toda cubierta abierta de K admite una subcubierta finita o un refinamiento finito. Un refinamiento finito. ¿Sale? Entonces tenemos tres definiciones o tres cosas equivalentes en R, en Rn. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la definición que se puede extender de manera natural en espacios métricos? ¿No? En espacios métricos, pues podemos hablar de abiertos en general, eso ya lo vieron. También podemos hablar de cerrados, también podemos hablar de acotados. O sea, todos los conceptos que están escritos aquí tienen sentido en espacios métricos. Sucesiones también, claramente tienen sucesiones, sucesión convergente también, ¿no? Ya es algo que han estudiado ahorita en espacios métricos. Entonces, las tres definiciones o las tres enunciados, pues son candidatos a ser nuestra definición, digamos, en espacios métricos. Lo que pasa es que en espacios métricos estas definiciones no son equivalentes, ¿no? O no todas son equivalentes, ¿sale? De hecho, lo que vamos a probar, o uno de los teoremas importantes que vamos a probar, es que la definición 1 o el inciso 1 y el inciso 3 eh, sí van a ser equivalentes. Sin embargo, el inciso 2, que es que sea cerrado y acotado, no va a ser equivalente. Entonces, o ya bien sea que podamos tomar la definición 1 y la definición 2, pues van a resultar conceptos distintos en espacios métricos. Pero justamente como yo les decía, pues queremos que los teoremas que se estudian en RN, pues se sigan valiendo, ¿no? O sea, que esas mismas propiedades que son tan importantes para los espacios compactos, pues se sigan preservando para los espacios métricos. Entonces sí tenemos que tener cuidado con qué definición elegimos. Y bueno, a lo que se llega es que la definición más general que uno puede dar de compactos, pues es a través de abiertos, ¿no? De hecho, cuando hablamos de abiertos, pues los abiertos los podemos definir no solo en espacios métricos, sino en espacios más generales, que se llaman espacios topológicos, ¿no? Es algo que solo depende de nociones como conjuntistas, a priori, ¿no? Entonces, digamos que la definición como más general, ¿no? que van a conocer de compactos, incluso en espacios topológicos, es la que viene dada a través de abiertos y de refinamientos, ¿no? De las cubiertas. Veremos por qué la definición 2 no es una buena definición. La definición 2 no es una buena definición, básicamente porque el concepto de acotado en espacios métricos no es un concepto, digamos, que se respete bajo isomorfismos, ¿sale? Entonces, el concepto de acotado, que justamente es con lo que quiero cerrar la clase de hoy, pues no es una propiedad topológica, es decir, si eres acotado en un espacio, digamos, topológico, y ese espacio o topológico o métrico es equivalente a otro espacio métrico, es decir, sus métricas son equivalentes,
o dicho de otra forma, los abiertos son los mismos, pues no es cierto que si un conjunto es acotado en un espacio, lo será en el otro, a pesar de que los espacios sean homeomorfos, es decir, sean topológicamente equivalentes. Entonces, la noción de acotación, pues no es una buena noción, digamos, ¿no? En topología o en espacios métricos. Básicamente es la razón. Sin embargo, si definimos compacto de la primera o de la tercera manera, pues sí se puede, esa propiedad sí va a ser una propiedad topológica, ¿no? Si tienes dos espacios que básicamente sean el mismo topológicamente hablando, es decir, que los abiertos sean los mismos, si un conjunto es compacto en un espacio, pues lo será en el otro, ¿no? O sea, son, como relaciones de equivalencia, por así decirlo. Y bueno, la definición con asociaciones también es una buena definición y con esa podríamos empezar. Sin embargo, como estos conceptos pues, se quieren abstraer a lo más general posible, pues se abstrae con simplemente nociones de abiertos, ¿no? Entonces, esa es como como la razón, ¿no? Ok, entonces por esa razón, pues vamos a definir un compacto a través de cubiertas. Vamos a ver rápidamente qué son pues que es una cubierta en un espacio y qué es un refinamiento y qué es una cubierta abierta, ¿no? Entonces esas van a ser nuestras primeras definiciones, ¿sale? Entonces vamos a darle. Ok. Entonces nuestra primera definición es la siguiente. Si tenemos un espacio métrico, un subconjunto de X, una cubierta de E, pues es una familia de conjuntos, U alfa, ¿no? Con alfa en una familia de índices, tal que la unión de todos los U alfas pues contiene a E, básicamente. Esto de que contiene A, decimos coloquialmente que cubre a E, ¿no? Entonces, dado un conjunto E, una cubierta de, pues es como, como una familia de cobijas, ¿no? Que lo tapizan, ¿no? Y la única condición para que sea cubierta, pues es eso, ¿no? Que tienes una familia de partes del conjunto que lo tapan, ¿no? Es decir, que su unión cubre a todo el conjunto. Y bueno, si todos los subconjuntos U alfa son abiertos, decimos que la cubierta es abierta. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, pues una cubierta, por ejemplo, para todo el espacio Rn, pues puedes pensar que son todas las posibles bolas con todos los posibles radios, ¿no? Es un tapizado, ¿no? Todo lo está cubriendo. ¿Sale? Y es una cubierta, bueno, si las bolas son abiertas, pues es una cubierta abierta de Rn, ¿sale? ¿Qué es una subcubierta? Pues aquí está, una subcubierta, o refinamiento de U alfa, pues es básicamente un subconjunto de la cubierta original, ¿no? O sea, decimos una subcubierta de U alfa es un conjunto U alfa, pero con alfa J, donde J es un subconjunto de I, ¿no? Es decir, hay entre comillas como menos índices, ¿no? O sea, le estás quitando algunos, pero de tal forma para que siga llamándose cubierta, pues cuando le quites esos conjuntos, pues también tienen que tapar o tapizar al conjunto, ¿no? Algo importante es que decimos que la subcubierta o el refinamiento es finito, sí, pues tengo un número finito de U alfas, ¿no? Es decir, si el conjunto de índices es finito. ¿Sale? Entonces, ¿qué es un conjunto compacto? Pues un conjunto compacto en un espacio métrico. O decimos que E es un conjunto compacto si para toda cubierta abierta del conjunto podemos extraer siempre una subcubierta finita, ¿no? O sea, para cualquier tapiz que tú le pongas al conjunto, por muy grande que sea, pues siempre puedes quitar lo suficientes para que quede como delimitado solamente por conjuntos, por una cantidad finita de conjuntos abiertos, ¿no? Entonces, por eso es como compacto, ¿no? O sea, tienes un conjunto, lo cubres, así, lo puedes cubrir con tantos conjuntos abiertos como tú quieras, pero siempre puedes quitar los suficientes para solo atraparlo con una cantidad finita de abiertos, ¿no? Por eso el conjunto es como compacto, esa idea que tenemos de compacto, como que es apretado, pues esta idea de las cubiertas creo que lo rescata, ¿no? O sea, no importa cómo lo tapices con una infinidad, al final, y para cualquier tapiz, siempre que lo cubras, siempre, 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 como que va a estar, es que la palabra no es acotado, pero como que va a estar ahí contenido, ¿no? Sobre una cantidad finita.
¿Sale? Entonces esa es como la idea de la compacidad, ¿no? Que está como apretadito, ¿no? Es como un punto gordotote, ¿sale? Entonces, si quieren en dibujos, lo podemos hacer. O sea, tienes un conjunto y les digo, lo tapizas con abiertos, una familia arbitraria de abiertos. No sé, así, 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 así. Una familia arbitraria, numerable, no numerable, infinita. No sé, tantos como tú quieras. Pero al final, siempre puedes quitar los suficientes para solo haberlo tapado con una cantidad finita, ¿no? O sea, en ese sentido, pues un conjunto es compacto, ¿no? O sea, al final a lo mejor nada más necesitaste pues una cantidad finita, ¿no? A lo mejor aquí eran infinitos, abiertos que tapaban, pero siempre puedes subtraer o extraer una cubierta que sea finita, ¿no? No importa, ¿sale? Y otra, bueno, otra definición que es importante, pues es la de secuencialmente compacto, ¿no? Esto veremos que es equivalente, ¿no? ¿Por qué entonces es otra definición? Porque, bueno, porque en espacios más generales, como espacios topológicos, no es cierto que si un conjunto es compacto es secuencialmente compacto. Esto es para espacios métricos, ¿no? Entonces, por eso aquí son como dos definiciones, ¿no? Aunque vamos a demostrar más adelante, es uno de los objetivos, que la compacidad y la compacidad secuencial son equivalentes, ¿no? Entonces, por eso definimos estos dos conceptos. Entonces, definición. Decimos que, bueno, da un espacio métrico, E un subconjunto de X. Este conjunto E es secuencialmente compacto si toda sucesión que esté en E tiene una subsucesión convergente. ¿Sale? O sea, para toda sucesión que te agarres ahí, siempre puedes extraer una subsucesión convergente. Ok. Otro concepto que vamos a ver por el día de hoy, pues es el concepto de acotado, ¿no? El concepto de acotado, pues también eso es un concepto que es muy fácil de definir en espacios métricos, ¿no? Nótese que el conjunto de acotado se puede definir en espacios métricos, pero no, por ejemplo, en espacios topológicos, ¿no? En un espacio topológico, no tiene sentido hablar de radios, ¿no? Los abiertos no necesariamente están definidos por bolas, ¿no? En general. Entonces el concepto de acotado pues es un concepto que es puramente de espacios métricos, ¿no? Entonces decimos que un conjunto es acotado, básicamente es acotado, pues si existe un punto en el espacio, que llame X, y una bola, o sea un radio, ¿sale? Suficientemente grande, de tal manera que se coma al conjunto, ¿no? O sea, que lo atrapes en una bola. O sea, básicamente si tú puedes agarrar al conjunto y atraparlo, meterlo dentro de una bola, pues básicamente el conjunto es acotado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, como está contenido en la bola, pues la distancia de cualquier punto a, a X, pues es menor que un cierto radio, ¿no? Ok, entonces, pues esos son los conceptos importantes. Les recuerdo, que compacto significa que toda cubierta abierta del conjunto, o sea, todo tapiz de abiertos del conjunto, siempre le puedes extraer una subcubierta finita. ¿Sale? Vamos a ver, por ejemplo, pues, ejemplos sencillos, ¿no? Un ejemplo sencillo es que Rn no es compacto. Obviamente estamos pensando en la métrica usual. Recuerden que estos conceptos de compacidad, pues sí dependen de la métrica, porque dada la métrica, pues dependen los abiertos, ¿no? Entonces, pues el primer ejemplo es que Rn, cuando pongamos Rn, siempre vamos a pensar que estamos trabajando con la métrica usual, salvo que se diga lo contrario, ¿sale? Entonces en Rn, pues Rn no es compacto, ¿no? ¿Por qué no es compacto? Bueno, ¿qué tendríamos que ver para que Rn no fuera compacto? Pues que podamos dar una cubierta, a la cual no le podamos extraer una subcubierta finita, ¿no? Entonces, para mostrar que un conjunto es compacto, tenemos que ver que para cualquier cubierta siempre le puedes extraer una subcubierta finita. Entonces, para ver que un conjunto no es compacto, pues tienes que mostrarme una cubierta del espacio a la cual no le puedas extraer una subcubierta finita que siga tapizando todo el espacio. En este caso, por ejemplo, una cubierta que se les puede ocurrir, pues son las bolas centradas en cero con radio n, y haces los radios crecer conforme a los naturales, ¿no? Entonces este conjunto está indexado
sobre los naturales, ¿no? Son todas las bolas con centro en cero y las haces crecer, ¿no? Entonces, noten que Rn, pues de hecho está contenido en la unión de todas las bolas, o sea, todo punto se puede alcanzar con una bola suficientemente grande, ¿sale? Pero ¿qué pasa? O sea, y bueno, además toda esta cubierta pues es una cubierta del espacio, o sea, la unión cubre todo el espacio, y además es una cubierta abierta, ¿no? Porque ustedes probaron con Luis que las bolas son abiertas. Pero noten, sin embargo, que no pueden extraer una subcubierta finita, ¿no? O sea, no hay un número finito de bolas que te siga cubriendo todo el espacio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si lo hubiera, pues te tomas la más grande de todas las bolas, ¿no? Y entonces pasaría que Rn es acotado, ¿no? Porque se está conteniendo una bola y claramente siempre puedes encontrar un elemento de tu espacio con norma tan grande como tú quieras, ¿no? Es decir, puedes encontrar un elemento que no esté en la unión de esas bolas finitas, ¿sale? Entonces, básicamente por eso, pues Rn no es compacto, ¿no? Existe una cubierta abierta, tal manera que no le puedes extraer una cubierta finita. ¿Por qué? Porque si le extrajeras una cubierta finita, pues entonces el espacio sería acotado. Básicamente es la prueba. Y similar con las bolas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor uno dice, ah, bueno, es que Rn es muy grande, pero ¿qué tal que el conjunto sea un poco más pequeño? Si el conjunto es más pequeño, pues entonces sí podré. Y la respuesta es no. Por ejemplo, tómate una bola con centro en cero y de radio 1 y tómate una cubierta de abiertos. En este caso, ¿cuál va a ser la cubierta de abiertos? Pues va a ser las bolas con centro en cero y simplemente haz que los radios de la bola converjan a uno, pero sin tocarlo, ¿no? En este caso, por eso se toman estos radios, uno menos uno entre n. Esta es una sucesión creciente que converge a uno, ¿no? Pero digamos que nunca llega a ser uno, ¿no? La sucesión, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas bolas se están aproximando por adentro a la bola de radio 1, pero noten que el radio nunca llega a ser uno, ¿no? O sea, el límite es uno, pero ninguna de ellas lo llega a cubrir. Es decir, si te tomas una cantidad finita de bolas, siempre te va a faltar un pequeño enésimo, ¿no? Para llenar a la bola completita, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es la prueba, ¿no? No vamos a entrar en tantos detalles ahorita de hacer estas pruebas, porque no vale tanto la pena. Y pues o sea, si quieren hacer las cuentas, pues es un buen ejercicio, ¿no? Para que las hagan, ¿no? Haremos cuentas más interesantes, no se preocupen, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo probamos que la bola no es compacta? Pues tengo que dar una cubierta abierta de la bola. Noten que esta sí es una cubierta abierta, es decir, la unión sobre todos los naturales, de hecho es la bola, ¿no? Por este proceso de límite. Sin embargo, cuando yo me tomo una cantidad finita, no llego a cubrir la bola abierta, ¿no? Entonces, lamentablemente, la bola abierta, no es compacta. Ok, esto es algo que ya les había mencionado, que esta es la caracterización, digamos, como básica de cálculo de conjuntos compactos en Rn, ¿no? Es lo que se tienen que saber, ¿no? O lo que yo asumo que ya más o menos conocen. Igual, si no lo conocen, ¿no? Solo es como la idea es como motivar la compacidad. Si no lo conocen, simplemente pues estos resultados, este teorema, pues será un corolario de todo lo que vamos a ver a continuación. Solo que para llegar a que esta cosa sea un corolario, pues necesitamos trabajarle un poquito, ¿sale? Entonces, aquí, pues nuestra idea, digamos, en espacios métricos, ya les había dicho que era caracterizar a los compactos. Y aquí les pongo que un problema es que el ser acotado no es una propiedad topológica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues esto se va a ver en el siguiente ejemplo. Esta es una proposición que nos ayuda como a ver cuál es el problema de la compacidad con la acotación, ¿no? Y qué concepto, ¿no? Podemos sustituir, ¿no? Para que tengamos algo parecido a la acotación, ¿sale? Entonces vamos a ver un ejemplo de un espacio que es un espacio, bueno, dos espacios básicamente que son homeomorfos, y que los conjuntos acotados no se preservan, ¿vale? Entonces esta es una proposición solo con ese objetivo, ¿sale? Y también puede ser un buen ejercicio, ¿no? Para repasar esto de espacios métricos que ustedes ya están viendo, ¿no? Esto podría ser bien un ejercicio de su tarea, entonces,
pues aquí de una vez se los hacemos, ¿sale? Entonces, sea x de un espacio métrico, definimos d', como voy a definir otra métrica sobre este espacio. ¿Cómo voy a definir esta métrica? Va a ser la siguiente. D' de x a y la defino como la distancia de x a y entre la distancia de x más y más 1. Entonces, a partir de una métrica que ya tiene el espacio, voy a definir una métrica prima, ¿no? Una segunda métrica. Entonces, lo que vamos a probar es que esta cosa es una métrica, o sea, esta D' es una métrica. Y además voy a probar que básicamente estos espacios son homeomorfos, ¿no? O sea, el espacio con su primera métrica y con su segunda métrica son homeomorfos. ¿Qué quiere decir que sean homeomorfos? Que exista una función biyectiva y continua con inversa continua, básicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que topológicamente los espacios son los mismos. ¿Qué quiere decir que topológicamente los espacios son los mismos? Que los abiertos de un espacio con una métrica van a ser exactamente los mismos espacios, perdón, los mismos abiertos con la otra métrica. O sea, todas las propiedades de interior, cerradura, puntos de acumulación, frontera, puntos aislados, etcétera. Todo eso se va a poder, todos los conjuntos que eran de una cierta forma topológica en este espacio con la primera métrica, van a ser exactamente los mismos con una segunda métrica. Y ya, ¿no? O sea, para la topología le es indiferente con qué métrica estemos trabajando. Muy bien. Entonces, primero, pues les voy a mostrar rápido que esto es una métrica. Para ver que esto es una métrica, pues tenemos que probar tres propiedades, ¿no? Tenemos que probar que la distancia, si la distancia de un punto a otro punto es cero, pasa solamente si el primer punto era lo mismo que el segundo punto, ¿no? La segunda propiedad es que la distancia es reflexiva, perdón, simétrica, es decir que la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x, y por último la desigualdad del triángulo, ¿no? Eso es básicamente la prueba, ¿no? Entonces, la verdad es que las pruebas son sencillas, entre comillas. Las primeras dos son, diríamos, una trivialidad, por la siguiente razón, ¿no? Entonces, pues supongamos que la distancia de x a y es 0, entonces esto pasa si solo si, pues por definición de la distancia, pues pasa esto, ¿no? Déjenme borrar esas líneas tan feas, ¿no? Si solo si, la distancia de x a y entre la distancia de x a y más 1 es la definición de distancia, es 0. Pero pues noten que el denominador pues nunca es 0, ¿no? Porque la distancia por ser una métrica, la primera que ya teníamos es mayor o igual que 0, más 1, pues este denominador nunca puede ser 0, ¿no? Entonces, para que este cociente sea 0, esto pasa si solo si el numerador es 0. Entonces, esto pasa si solo si la distancia de x a y es 0. Y bueno, como d ya es una distancia por hipótesis, esto pasa si solo si x es igual a y, ¿sale? Y al revés, noten que si x es igual a y, pues la distancia de x a y es igual a 0. Si la distancia de x a y es igual a 0, pues este cociente es 0. Y si este cociente es 0, pues por definición de d', pues la distancia de x a y es 0, ¿no? Entonces, en efecto, si la distancia de un punto a otro punto es 0, eso significa que el punto realmente fue el mismo. La segunda propiedad es la simetría, pero también es algo completamente similar. Escribimos la definición de distancia y simplemente aquí usamos las propiedades de la distancia, ¿no? Aquí nada más hay que cambiarla, ¿no? O sea, esta por definición es esta, pero como d es una distancia, pues la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x. Simplemente lo cambio y pues esto es la definición de la distancia prima de y a x, ¿no? Entonces no tengo ahí ningún problema, las primeras dos son triviales. Y la tercera pues tiene truquito, ¿no? La desigualdad del triángulo, digamos que vendría siendo como la parte un poco más complicada, ¿sale? Entonces, para hacerla de manera, más o menos rápida y que no nos tome mucho tiempo, pues lo que se hace es, se define esta función auxiliar, ¿sale? Es el truco, digamos, tiene un poquito de truco. Definimos f de x como x entre x más 1. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que hace la distancia, ¿no? Que estamos definiendo. La distancia es la distancia original entre la distancia original más 1. ¿No? Entonces tiene todo el sentido del mundo tomarnos esa función auxiliar, ¿no? Entonces nos tomamos, discúlpenme, nos tomamos esta función x entre x más 1, ¿no? Si quieres de 0 a infinito, y pues voy a mostrar que esa función es creciente.
Entonces, para probar que esta función es creciente, pues puedo usar mis teoremas de cálculo y puedo derivar y ver que la derivada es mayor que cero, ¿no? Entonces, derivo la función. Entonces, la derivada del cociente es el de abajo al cuadrado, es la derivada del de arriba por el de abajo, menos este, la derivada del de abajo por el de arriba, ¿no? Que es este, ¿no? Entonces, aquí, pues la primera me va a quedar esta cosa que es x más 1 menos x. Entonces, al final me va a quedar que esto es x más 1 entre x más, perdón, 1 entre x más 1 al cuadrado, ¿no? Que es positivo. Entonces, la función es creciente en el intervalo 0, infinito. De hecho, es creciente en todo. Pero bueno, en particular es creciente en 0, infinito, ¿no? Entonces ahora sí vamos a probar la desigualdad del triángulo ya que tenemos esa propiedad. Aquí simplemente la distancia de x a z. Yo quiero probar que es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z, ¿no? Es la desigualdad del triángulo. Entonces, lo que hago primero es esto, la distancia de... Esto es por definición, la distancia de x a z entre la distancia de x a z más 1, ¿no? Y ahora aquí uso lo que demostré de que f es creciente, ¿no? Porque tengo algo de la forma x entre x más 1. ¿Sale? Entonces, pues esto es menor o igual que z entre z más 1. Si z es más grande que x, ¿no? Eso es porque f es creciente. Pero, pues yo sé que la distancia de x a z por desigualdad del triángulo, porque d es una métrica, pues es menor que la distancia de x a y más la distancia de y a z, ¿no? Entonces, pues justamente uso la propiedad de que f es creciente y que este de acá es más chiquito que este de acá, ¿no? Entonces, como este de acá es más chiquito que este de acá y la función es creciente, pues entonces este cociente va a ser más chiquito que este cociente más 1. No sé, espero que me hayan entendido. Y bueno, aquí ya simplemente es hacer un poquito de álgebra y algunas observaciones. Aquí ya tengo esta cosa y aquí simplemente separo el cociente, ¿no? Separo la suma de las fracciones como pues el primer sumando entre el denominador más el segundo sumando entre el denominador, ¿no? Ahí no estoy haciendo básicamente nada. Y ahora ya casi lo tengo. ¿Por qué? Porque nada más noto que este de aquí, que es la distancia de x a y, entre la distancia de x a y más la distancia de y a z más 1, pues lo puedo acotar por lo que quiero acotar, que es la distancia de x a y más la distancia de x a y más 1. No sé si lo vean, pero es básicamente este, porque este denominador, el numerador es el mismo en los dos, la distancia de x a y este denominador es más chiquito, ¿no? Entonces, como este denominador es más chiquito, pues el cociente se hace más grande, ¿no? O sea, la distancia de x a y más 1, pues claramente es más chiquito que la distancia de x a y más la distancia de x a z más 1, ¿no? Entonces recuerden que si tengo una fracción y el cociente es pues más grande, pues la fracción va a ser más pequeña. O equivalentemente, si el cociente es más chiquito, pues la fracción va a ser más grande, ¿no? Estoy dividiendo entre un número más chiquito. Y análogamente para la otra fracción, ¿no? En este caso le quito la distancia de x a z, que es positiva, y en el otro le quito la distancia de x a y, para que me quede de la forma que yo quiero. Una vez hecho esto, pues ya tengo que esto es igual a, por definición de distancia, de d', pues esto es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z, ¿sale? Entonces ya puedo concluir que d' es una métrica. Y ahora veamos que en efecto los espacios son isomorfos. Para ver que son isomorfos, pues, perdón, homeomorfos, pues tengo que probar que existe una función continua con inversa continua. En este caso, pues el espacio es el mismo. Entonces, de hecho, la función que me va a servir, pues es la identidad, ¿sale? Entonces, propongo como función de x a d a x a d', pues la función identidad, ¿sale? Entonces, pues claramente la función identidad es biyectiva, su inversa es ella misma. Entonces, nada más tengo que probar que es continua con inversa continua. ¿Cómo pruebo eso? Bueno, pues lo pueden probar de varias formas, ¿no? Ustedes vieron equivalencias con Luis, pero en este caso nos conviene usar la equivalencia por sucesiones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir por sucesiones? Pues para mostrar que una función es continua, tengo que mostrar que sucesiones convergentes van a sucesiones convergentes, básicamente. En este caso, como la función es la identidad, tengo que mostrar
que una asociación convergente con una métrica es convergente con la otra, ¿no? De hecho, sí, solo sí. Si una asociación es convergente con una métrica, con D, sí, solo sí es convergente con D'. Entonces lo que voy a hacer, me tomo una sucesión, ¿sale? Y un punto en el espacio de tal manera que la sucesión converja al punto con una métrica. Y lo que yo quiero probar es que esta sucesión converge con esta métrica, sí, solo sí, converge con la métrica D', ¿no? Entonces lo voy a hacer. Entonces vamos con la ida. Entonces supongamos que xn converge a x con la métrica d, ¿no? Entonces esto por definición, ¿qué significa que esta sucesión converge a esta? Pues significa que la sucesión de números reales estos, de la sucesión de xn a x, converge al cero, ¿no? Esto es una sucesión de números reales, ¿sale? Entonces recuerden, una sucesión converge a un punto con la métrica, sí, solo sí, las sucesiones de las distancias convergen a cero, ¿sale? Entonces, si esta sucesión converge a cero, pues es claro que esta sucesión entre esta otra sucesión, pues va a converger a cero. ¿Por qué? Porque esta ya convergía a cero. ¿Y por qué? Porque esta converge a cero, pero esta converge a uno, ¿no? Entonces, pues no tengo problemas, ¿no? Entonces, esa sucesión sigue convergiendo a cero. Y si esa sucesión converge a cero, pues es la definición, ¿no? Entonces, la definición de que la sucesión xn converge a x con la métrica d'. Entonces, estoy probando que esta sucesión converge a cero. Y bueno, estoy probando que esta sucesión converge a cero. Y bueno, esto es la definición de que la sucesión de los xn converge a x con la métrica de prima. Y el regreso, noten que es que también se sigue, ¿no? Si esta sucesión converge, entonces por definición esta sucesión de números reales converge a cero. Si esta sucesión de números reales converge a cero, por definición de cómo está definida la de prima, pues esta sucesión converge a cero, ¿no? Y ya si esta sucesión converge a cero, pues como esta cosa es siempre distinto de cero y es positivo, pues entonces tiene que pasar que el numerador converja a cero. Y si el numerador converge a cero, pues quiere decir que la sucesión xn converge a x con la métrica d. ¿Sale? Entonces, en efecto, ya probé que una sucesión es convergente con una métrica, sí, solo sí, lo es con la otra. Por lo tanto, los espacios son homeomorfos. Ahora, algo interesante a notar aquí es lo siguiente, es que la métrica d' es acotada, es decir, que la distancia máxima entre dos puntos es 1. ¿Sí? O sea, eso se ve por lo siguiente. Si tomas dos puntos x y y en x, ¿no? Entonces calculemos su distancia. Entonces la distancia es pues la distancia normal que tenían entre la distancia que tenían más 1, ¿no? Entonces claramente el denominador siempre es más grande que el numerador, ¿no? Entonces la fracción siempre es menor que 1. Es decir, que de hecho todo el espacio está acotado, ¿sale? Entonces eso quiere decir que este espacio es acotado. De hecho está acotado por la bola con, bueno, la bola la bola con radio más grande que 1, ¿no? Cualquier bola con radio mayor o igual que 1 acota el espacio. Entonces, aquí la voy a dejar por ahorita, pero, o sea, ¿por qué vi esto? ¿Por qué quiero que entendamos esta parte? A lo mejor eso es una parte medio técnica y así medio escabrosa. Pero básicamente es lo siguiente, o sea, yo demostré que tengo dos espacios que son topológicamente equivalentes, ¿no? Pero un espacio es acotado y otro espacio no es acotado, ¿no? Obviamente lo puedes pensar en R, o sea, en particular esta métrica funciona para R. R claramente es un conjunto que no es acotado con la métrica usual, sin embargo, si le heredas esta métrica, ese conjunto R sí va a ser acotado. Entonces, el concepto de acotación no es un concepto bueno topológicamente hablando, no es algo que nos sirva, ¿sale? Y eso básicamente es porque si ustedes si ustedes se dan a la tarea de ver cómo son las bolas de un espacio y de otro espacio, pues a pesar de que induzca los mismos abiertos, pues las bolas como que van a encogerse, van a ser chiquitas, 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 ¿no? Entonces, el concepto de acotación, pues como que se rompe, digamos, en el otro espacio con la otra métrica, no sirve, ¿no? Para como para garantizar que está como contenido, ¿no? Como que está así atrapadito, ¿no? O sea, como que no lo refleja. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué concepto podemos como sustituir por el concepto de acotación?
si habrá algo más general. Y bueno, si ustedes piensan mucho en la topología de este nuevo espacio, si quieren piénselo con R, pues es que las bolas se van haciendo pequeñitas, 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 ¿no? Conforme las distancias son más grandes o te vas alejando más a los extremos, pues las bolas van a ser cada vez más chiquititas, chiquititas, ¿no? Por el cociente, ¿no? Este, eh, entonces, digamos que la manera de como de recuperar el concepto de realmente que esté como atrapado, ¿no? El conjunto, de que esté acotado, pues tienes que pedirle algo muchísimo más fuerte. No tiene que ser tiene que ser que para cualquier bola, ¿no? Para cualquier radio de cualquier tamaño que tú me des, por muy pequeñito que sea, siempre puedo encontrar un número finito de puntos que tapicen al conjunto con esas bolas para realmente como que garantizar que está como realmente acotado, ¿no? Entonces es el concepto con el que quiero terminar la clase, que es ¿sale? Entonces este va a ser la nueva idea de acotación, ¿no? Una idea de acotación más fuerte, ¿no? Esta idea se llama conjuntos totalmente acotados, ¿no? Entonces, si tenemos un espacio métrico y E un subconjunto de X, decimos que E es totalmente acotado si para cualquier radio que tú me des, siempre existe un número finito de puntos, de tal manera que el conjunto se quede contenido en esa unión de bolas, ¿no? Entonces, podemos hacer así un dibujo. Entonces, no importa, o sea, digo que el conjunto es acotado. Si para cualquier bolita, con cualquier radio, por más chiquito que tú me des, pues siempre va a haber un número finito de puntos. De tal manera que sí como que atrapes a todo el conjunto, como que te comas a todo el conjunto, ¿sale? Que fíjense que esto se parece al concepto entre comillas como de compacidad, ¿no? Y va a tener todo que ver, ¿no? Esta idea de acotar de esta forma, no importa para cualquier radio que tú me des, siempre puede extraer un número finito de puntos que se coman al conjunto, ¿no? Este, esa idea va a ser la idea como clave para recuperar el concepto de compacidad, ¿no? Antes era que existiera un radio, ¿no? Que existiera un radio de tal manera que te comiera todo el conjunto, ¿no? En este caso, como la bola con radio uno pues o sea, es básicamente es todo el espacio, pues no me sirve, ¿no? No rescata esa idea, ¿no? En este ejemplo que vimos con las métricas anteriores. Sin embargo, ustedes van a ver que el conjunto de totalmente acotado sí se recupera. Es un mejor concepto topológicamente hablando, ¿sale? Entonces, bueno, con esto voy a cerrar. Espero que me hayan entendido más o menos. Este, ¿qué va a decir? Bueno, pues nada, espero que me hayan entendido. Les voy a subir estas notas con un poquito más de lo que veremos en las siguientes clases. Y las iré actualizando, ¿no? Conforme pase el semestre para que si a lo mejor eh, tu manera de aprender no es viendo videos, sino te gusta más leer, pues puedas leer lo que estamos viendo e ir a la par, ¿no? Con la clase. Entonces les mando un saludo, espero que se encuentren bien y que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el martes, les paso el mismo martes por la mañana, les subo el link donde tomaremos las clases y cualquier duda o observación, comentario o sugerencia, pues me la pueden hacer llegar. ¿Sale? Pues nos vemos muchachos. Bye.